Génesis 1, 26. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes que se ha esforzado para estar, hermanos, gloria a Dios, en esta escuela. Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, cuando hay una escuela en una congregación, fíjese cómo dice, la escuela bíblica en una congregación es, hermanos, realmente como si realmente la iglesia tuviera una columna vertebral. Es muy importante esto, amén, hermanos. Y vamos pues entonces a ver Génesis 1:26. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así. También quiero que le dé los estudios a los maestros para que ellos también disfruten de estos estudios, amén, porque ellos están dando allá, gloria a Dios, sus estudios también. Dice la palabra en Génesis 1:26, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. ¿Dónde más? En las aves de los cielos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Y dónde más? Que se arrastra sobre la tierra. Amén. Padre, gracias una vez más delante de tu divina presencia estamos pidiéndote, Dios, que seas tú obrando en las vidas, en los corazones, y que tu palabra llegue, Dios mío, a lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Dios mío, una vez más, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre los ojos, Dios mío, de nuestro entendimiento y enséñanos tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muy bien, ¿cuál es el tema, hermana Estela? ¿Alguien de ustedes me quiere decir qué es el hombre? Imagen y semejanza de Dios. Dice el hermano que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Amén. ¿Alguien más me puede decir qué es el hombre? El hermano Juan dice que es polvo. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Muy bien. Quiero nada más decirle a Juan y a los demás: polvo, hermanos, quiere decir todos los elementos que hay en la tierra. Dios los juntó y los formó, y de ahí, hermanos, de ahí se hizo el hombre. Fue hecho del polvo de la tierra, porque muchas veces entendemos como si nos hubieran hecho de zoquete, de barro, pero realmente lo que es el barro, hermanos, quiere decir todos los elementos químicos que hay, hermanos, adentro de la tierra, fueron, hermanos, traídos por el Padre Celestial, se formaron, hermanos, en un vaso de barro, y de allí, hermanos, Dios le dio vida a ese hombre. Amén. El hombre, vemos, hermanos, que es una obra de creación. No es algo, hermanos, que va evolucionando. ¿Sabe qué es lo que les enseñan en la escuela a sus hijos? Que nosotros venimos del chango. Imagínense que nosotros venimos del chango. Imagínense esto, hermanos. Se le llama evolucionismo, y
la persona que empezó a enseñar, una de las personas que se metió mucho en el asunto, hermanos, del ateísmo, en el asunto de que el hombre desciende del mono, fue Carlos Darwin. Carlos Darwin, un ateo, hermanos, que enseña lo que se llama el evolucionismo, o sea, la evolución. Amén. Entonces, el hombre es una obra de creación. Dios creó al hombre. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, el hombre, hermanos, todas las cosas que hay y existen fueron hechas por Dios. Dios es el creador, pero fueron hechas, fíjese nada más cómo fueron hechas por la palabra. Dios habló palabra. Él dijo sea la luz y fue. Él dijo sea la noche y fue. Él dijo sea la tierra y fue. Él dijo sean los animales y eso. Pero cuando dijo sea el hombre, nunca. El hombre no fue hecho por hablar, por la palabra. El hombre, hermanos, fue hecho con las mismas manos de Dios. Entonces eso, hermanos, es muy importante saberlo. Amén. Y el darwinismo, por eso el padre de la evolución se llama Carlos Darwin, y enseña que nosotros venimos del chango, pero nosotros venimos, amados hermanos, de la mano creadora de Dios. Ahora, fíjese, quiero que note el texto en Génesis 1:26. Dice la escritura: entonces dijo Dios. Quiero que note, hermano, por favor, algo muy importante, porque aquí, hermanos, no solamente aprendemos lo que estamos aquí, que tenemos ya escrito, sino que van a salir cosas más importantes. Dice, entonces dijo Dios. La palabra, hermanos, Dios aquí es Elohim. ¿Sí? En hebreo, hermanos, la palabra aquí es Elohim. Entonces dijo Dios, ¿haré o hagamos? Una H mayúscula. Fíjese lo que dice aquí. Dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. ¿Dice haré? Si dice haré, quiere decir que ¿qué? Que es una sola persona divina, ¿verdad? Que es una sola persona divina. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra, no dice a mí, sino a nuestra. O sea, hagamos al hombre para que se parezca a ti, a alguien le estaba diciendo, y a mí, a nuestra imagen y semejanza. Entonces, amados hermanos, aquí, hermanos, en la creación vemos al Padre y vemos a quién más, al Hijo, y vemos también al Espíritu Santo, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía, le estaba dando, ¿qué, hermanos? Calentamiento, le estaba dando incubación, le estaba dando vida, como cuando una gallina se sienta y empieza a calentar, hermanos, los blanquillos, los huevitos, empieza, amados hermanos, a calentarlos poco a poco, y les empieza a dar calor, les empieza a dar vida, y nace, amado hermano, lo que es el producto. Entonces tenemos que ver, hermanos, que Dios
Cuando creó, Dios, cuando ustedes vean la palabra Dios creó, se está refiriendo tanto al Padre, al Hijo, como al Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que debemos entender, ¿sí? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es un Dios, hermanos, tripartita. ¿Qué quiere decir que Dios es un Dios tripartita? Que Dios, hermanos, se compone de 3 personas divinas. No se compone Dios de 3 dioses. Si nosotros creemos en 3 dioses, entonces estamos creyendo en una doctrina antibíblica llamada triteísmo. Nosotros somos monoteístas, que creemos en un solo Dios. Pero este Dios, hermanos, realmente, este Dios, hermanos, es una familia. Este Dios, amados hermanos, es un Dios trino. Es un Dios, amados hermanos, en los cuales hay 3 personas. Y estas 3 personas es el Padre, llamado Jehová, es el Hijo, llamado Jesús, y es el Espíritu Santo, llamado Espíritu Santo. Algunos podrían decirme, oiga, pero es que Espíritu Santo no es nombre propio. A ver, ¿cuántos Espíritus Santos hay? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Nomás uno, entonces es un nombre propio, ¿sí o no? Porque nada más es uno. Pero es que Padre no es nombre. Bueno, pero el Padre tiene su nombre. ¿Y cómo se llama el Padre? Jehová de los ejércitos. Es que Hijo no es nombre. Bueno, pero el Hijo también tiene su nombre. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesucristo. Entonces Dios es un Dios tripartita. Pero le tengo buenas noticias. Nosotros también somos tripartitos. ¿Sabía usted que también nosotros somos tripartitas? ¿Cuántos lo sabían? A ver, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿cómo sabemos esto? Léalo ahí en 1 de Tesalonicenses 5:23. En 1 de Tesalonicenses 5:23. Ahí vemos, amados hermanos, lo que es al hombre trino. Amén. Fíjense lo que dice aquí en 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, primero es espíritu, ¿qué más? Alma. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos santos. ¿Por dónde? Por dentro y por fuera. Ya se fijó que Dios no solamente ve lo de adentro del corazón, sino también ¿dónde? Por fuera también. Dios quiere, hermanos, la santificación. Quiere que estemos preparados, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros, hermanos, estemos listos para recibir al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar limpios. ¿En qué? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces Dios es un Dios tripartita. El hombre también es un ser. Dios, hermanos, siente y nosotros sentimos, ¿sí o no? Dios determina, el hombre también determina, ¿sí o no? Dios, hermanos, es superior al hombre. Nosotros los seres humanos nunca vamos a superar, hermanos, a Dios. Dios, hermanos, es superior al hombre. El hombre es superior ¿a quiénes? A los
animales. Se dice también, hermanos, que los animales son superiores ¿a qué? A las plantas, amén, o a la vida vegetal. Y la vida vegetal es superior a los minerales que hay donde en la tierra. ¿Se fija? Entonces vayamos al segundo párrafo de allí de su manual. Dice: el hombre más viejo y con poquita inteligencia tiene conciencia de que hay un Dios. El animal, hermanos, más inteligente no da evidencia ni tiene conciencia de la existencia de Dios. El animal, hermanos, no posee inclinaciones religiosas. O cuando usted ha visto a un gato o a un perro hincado, hermanos, orando. Nunca. Nomás el hombre se le dio la exclusividad, hermanos, de adorar. El hombre es el único, amados hermanos, que tiene la capacidad, hermanos, de poder adorar a algo o a alguien. Amén. El animal no posee inclinaciones religiosas. Puede adorar a algo o a alguien. Amén, hermanos. La ciencia enseña, fíjese nada más. La ciencia, los científicos, todos ellos enseñan que la vida animal fue evolucionando y cambiando de forma hasta convertirse en un primate, o sea, en un chango. Primero, dicen los científicos que había, hermanos, celenteros. Es una especie, hermanos, de como algo, hermanos, vivo, como una cosa viva. Dice que en primer lugar empezaron, hermanos, los celenteros, después los moluscos, después los antrópodos, después los equinodermos, después los peces, después los anfibios, después los reptiles, después las aves, y después los mamíferos, y después los primates o chango, y poco a poco, hermano, la ciencia, dice la ciencia, que fuimos evolucionando como criaturas inteligentes. Yo le decía a Azul, cuando vaya usted allá a Veracruz, tráigame un chango rostizado. Imagínese, hermano, si un chango fuera un ser viviente, imagínese, estaríamos cometiendo un canibalismo, ¿verdad? Aunque yo le decía jugando, yo la verdad desconozco si los changos se comen o no. Gloria a Dios. Ahora, fíjense nada más, la gente nos va a decir: ah, sí, ustedes creen en Dios y que Dios los hizo. ¿Cómo me comprueban que Dios los hizo a ustedes? ¿Y qué le vamos a contestar? ¿Usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. A ver, ¿cómo es Dios? ¿Usted ha visto a Dios? A ver, ¿quién hizo a Dios? Y uno, hermano, se queda espantado. Pues esas son las preguntas, hermanos, del darwinismo. Esas son las preguntas, hermanos, de filósofos. Imagínense, son personas, hermanos, que tienen un concepto completamente diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Para los ateos, la Biblia es una bola de mentiras. Para los ateos no hay Dios, no existe Dios. ¿Y sabe qué es lo que enseñan ellos? Enseñan así: que allá, hermanos, en el espacio, fíjese nada más, pónganme mucha atención. Enseñan que en el espacio hubo una explosión. ¿Sí han oído ustedes cuando estuvieron en la secundaria? Eso me enseñaron a mí en la secundaria. Me dijeron que había una explosión. ¡Pum! Hubo una explosión y todas las partículas
empezaron a caer en diferentes lugares, y una de las partículas empezó a caer acá en la tierra, y cuando caen esas partículas empezaron a formarse los celenteros, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos, pero en forma de unos animalitos chiquititos, microscópicos, y se fueron juntando poquito a poquito hasta lograr hacer un hombre, o más bien una vida, un ser viviente. ¿Se imagina? Eso es lo que le enseñan a sus hijos en la secundaria, en la primaria, en la secundaria, y hasta en la prepa y en la universidad. Y hemos tenido, hermanos, personas, hermanos, que realmente cuando ya llegan, hermanos, a la universidad, empiezan a preguntar: ¿y quién hizo a Dios? Y dicen: ¿quién hizo a Dios, pastor? Y los pastores se quedan así con los ojos cuadrados. Pues quién sabe. Pues entonces, ¿qué está enseñando? ¿Se fijan? Dios, hermanos, escúchenme muy bien. Dios no tiene ni principio. Nadie lo creó. Nadie lo hizo. Por eso se llama eterno. Porque no tiene ni principio ni tiene final. Dios, hermanos, se entiende y se comprende por medio de la fe. Usted, hermano, tiene fe en alguien eterno, pero dice: es que no lo veo. Usted no lo puede ver, pero sí lo puede sentir. Y para poder, hermanos, entender y conocer a Dios, es a través de que Dios se revele a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Dios nos habla de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento nos habló, hermanos, por medio de la creación. En el Antiguo Testamento nos habló por medio de las cosas hechas. En el Antiguo Testamento nos habló, hermanos, por medio de sus profetas. En el Antiguo Testamento nos habló por medio de las escrituras, hermanos, hebreas. Y en el Nuevo Testamento nos ha hablado, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo. Y nos sigue hablando, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, a través de las escrituras griegas que componen todo lo que es el Nuevo Testamento. Tenemos dos testamentos, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para poder, hermanos, entender y para poder analizar algunos aspectos de Dios, necesitamos primero que alguien nos hable de Dios. Necesitamos tener un contacto con Dios, porque la fe viene, ¿por qué? ¿Y el oír qué? Es ahí, hermanos, donde nosotros decimos: es que yo necesito ver para creer. Y le dijo Tomás: ah, sí, cierto, ¿a ustedes se les apareció? Sí, pues si nosotros supimos que se murió, vimos cuando lo estaban matando en la cruz del Calvario, y se les apareció a ustedes. Sí, y nosotros somos 11 contra ti. Nosotros somos más que... No, me están jugando una bromita. No, de veras. Y estaba el aposento cerrado. ¿Por dónde entró Jesucristo? Pues que Jesucristo, hermanos, también es un ser divino. Es Dios mismo. Y le dijo a Tomás: Tomás, ¿por qué no les crees? No, pues es que como te vimos que ya estabas muerto, te crucificaron, y para mí es algo difícil de creer. Ay, Tomás. Mira, 'Pon tus dedos aquí en mis manos
Y dijo, sí, pues son tus manos. Ahora pon tu mano aquí en mi costado, donde me encajaron la lanza. Dijo, no, sí. Ya no le quedó más remedio a Tomás. Y él creyó, ¿por qué? Por fe, pero él quería ver. Y Cristo le permitió que viera, que oyera y que palpara. Le dio todos los elementos. ¿Qué hizo Tomás? Cayó de rodillas y le adoró. ¿Por qué le adoró? Porque Cristo Jesús, vuelvo a repetir, amados hermanos, es divino. Amén. Entonces vemos, pues, hermanos, vemos en todo esto que nosotros, hermanos, todos los seres humanos, escúchenme muy bien, todos los seres humanos no venimos del mono. Todos los seres humanos venimos, hermanos, nada más de una carne, una sola carne, de Eva. Porque Adán y Eva eran una sola carne. Y cuando se juntaron, amados hermanos, de ahí empezamos a salir todo el género humano. Amén. Pero ¿quién nos hizo? ¿Quién, hermanos, dio espíritu de vida en nosotros y permitió que naciéramos? Dios mismo. Amén. Vamos, hermanos, a la mitad ahí, hermanos, de su escrito. ¿Qué es en realidad el hombre? Es una pregunta, hermanos, muy importante. Y como dijimos en 1 Tesalonicenses 5:23, que el hombre, hermanos, es espíritu, alma y cuerpo, entonces nosotros debemos de saber, hermanos, qué es en realidad el hombre. El hombre es un ser trino. El hombre es un ser tripartita. El hombre, hermanos, se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Vamos a estar analizando todo esto. Amén. Pero, ¿qué es el espíritu? ¿Hay una hoja para el hermano? ¿Qué es el espíritu? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es el espíritu? Lo que le da vida. Mire, hermano, el espíritu, hermanos, aquí el espíritu se está refiriendo al espíritu humano. Cuando Dios estaba formando al hombre, ¿sí? Cuando Dios estaba formando al hombre, ¿cómo lo estaba formando? Con sus... Lo estaba formando, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que qué? Sopló. ¿Qué fue lo que sopló? Espíritu. Y lo que sopló, hermano, fue espíritu. Y la palabra griega, hermanos, es pneuma. Y de aquí sacaron que, se ponchó un neumático. O sea, un aparato que contiene mucho aire. Eso es neumático. Nosotros, hermanos, tenemos esencia. Nosotros tenemos algo de Dios. Se lo voy a explicar cómo. Voltee para acá. Aquí tengo un globo. ¿Ya lo vio? El globo, hermanos, yo lo hice, el globo. Ya hice un globo. Usé plástico y no sé cómo le hice, pero hice un globo. Pero voy a soplarle a ese globo. ¿Qué hay adentro del globo? ¿De quién? De mí. Y nosotros, cuando estábamos en las manos de Dios, ¿qué fue lo que nos soplaron? Aire, espíritu. ¿De dónde adquirimos pues el espíritu? De Dios. ¿En dónde fue echado el espíritu de Dios?
aliento o pneuma o vida de Dios. ¿Dónde, hermanos? En la tierra. En el hombre, en el globo, en el hombre de barro. Allí empezó. Y amados hermanos, escúchenme muy bien. Cuando el espíritu y la carne, amado hermano, o el espíritu y el barro, hermanos, empezaron, hermanos, a fusionarse, de allí, hermanos, empezó a crearse también lo que es el alma. El espíritu, hermanos, nosotros tuvimos el espíritu porque el espíritu, hermanos, viene de Dios. El espíritu no lo agarramos de ninguna otra parte. El espíritu, hermanos, se nos fue dado porque Dios, hermanos, sopló en nosotros esencia de Dios mismo. Nosotros tenemos algo de Dios. Algo de Dios en nosotros. Por eso, ¿qué es el espíritu? La palabra griega nos dice que es pneuma. Pneuma, espíritu. La palabra espíritu en griego es pneuma. Amén. Hay una nota ahí. Quiero que la vea. Quiero que vea esa nota. Dice la nota: cuando el hombre anda y vive movido, guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo se le llama a esa persona? Neumáticos, porque tiene un acento en la O. ¿Y qué quiere decir neumáticos? Es un nombre espiritual. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, cuando una persona, hermanos, se deja dirigir por el Espíritu Santo, cuando una persona busca del Espíritu Santo, cuando una persona se alimenta del Espíritu Santo, cuando una persona, hermanos, es guiada y movida por el Espíritu Santo, se le llama a la persona neumáticos o hombre espiritual. Por eso se dice, anda en el Espíritu. Anda en la carne. Pero cuando anda en la chuleta, ¿cómo se le dice? Carnívoro. ¿Ya se fijaron, hermanos? Dios, hermanos, sopló en ese hombre de polvo. Dijimos, hermanos, que el barro era todas las cosas vivas. Todas las cosas vivas que hay en la tierra. Usted podría decir, hermano, es que la tierra está muerta. ¿Cómo sabe usted que la tierra está muerta y por qué produce vida? ¿Por qué produce vida? Ahora, ¿sabe de qué estamos hechos nosotros, hermano? ¿Sabe de qué estamos hechos? De millones y millones de animalitos. De millones y millones de células vivas. Estamos compuestos de muchos animalitos juntos, vivos, llamados células. ¿Y las células están muertas o están vivas? Están vivas. Tenemos millones. Por eso el polvo o la tierra o el barro, cuando Dios estaba juntando todo, juntó todos los elementos y nomás hizo esto. Sopló aliento de vida. Cuando entra aliento de vida, en esa vida que había en la tierra, se juntan y forman lo que es el alma viviente. Entonces nosotros, hermanos, estamos en medio, somos alma. Pero, amados hermanos, ¿dónde vive mi alma? ¿En cuál estuche? En este cuerpo, mire, en este cuerpo vive mi alma. Mi alma está mirando, está sintiendo, está tocando. Mi alma se expresa
y puede expresarse a través de 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Mi alma, hermanos, para poder ver que algo sabe rico, tiene que utilizar el gusto. Mi alma, hermanos, para poder tocar el mundo material, ¿qué necesita? El tacto. Mi alma, aunque ve, hermanos, el mundo espiritual, también ve a través de los ojos físicos, que es la vista. Mi alma, aunque también, hermanos, es un ser espiritual y ve, hermanos, otras cosas, también se mueve, hermanos, y puede ver a través de el oído físico. ¿Qué más nos falta? El alma, hermanos, también puede, hermanos, olfatear muchas cosas, pero el alma también, hermanos, puede olfatear por medio de lo que es el olfato. Denle un fuerte aplauso al que hizo Jesús, amén. Entonces, espíritu, hermanos, es palabra griega que quiere decir pneuma. Cuando el hombre anda y vive en el espíritu, se le llama neumáticos o hombre espiritual. El espíritu es la parte del hombre que posee conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Vayamos a 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Esto es muy importante. Le digo, ¿por qué, mi hermano? Porque la persona crece cuando no hay escuela bíblica, hermanos, en una iglesia. Siempre, hermanos, va a haber mucha ignorancia y se van a perder muchas personas, porque el hombre se pierde por falta de ¿qué? Muy bien, 1 Corintios 2:11. Gloria a Dios. Y fíjese cómo dice 1 Corintios 2:11. Amén. Dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino qué? ¿Sino qué? Sino el espíritu del hombre que está dentro de. ¿Usted se conoce a sí mismo? No. Usted no se conoce a sí mismo. Quien lo conoce a usted es el Espíritu de Dios, que Dios le sopló. Dios, cuando nos depositó ese aire o echó, hermanos, ese pneuma dentro de nosotros, es, hermanos, como una lámpara para estar sondeando y conociendo a todo, hermanos, el ser humano. El hombre, amado hermano, dice Dios, dice el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en? ¿Qué quiere decir en? Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios, sino ¿quién? ¿Quién es el que conoce a Dios? ¿Y quién nos reveló a nosotros para que conozcamos a Dios? Y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo quien nos revela las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo. Ahora, aquí, hermanos, en la palabra, esta palabra que nosotros tenemos, a ver, vea su Biblia. Esa palabra escrita se llama, palabra escrita en griego se llama logos. Es una palabra escrita llamada logos. Pero empiécela a hablar. ¿En qué se convierte esa palabra escrita? En rema. ¿Y por qué dice Jesucristo? Y mis palabras son espíritu y son vida.
Mis palabras son espirituales. Amén. Mis palabras traen vida. Porque nunca la palabra de Dios, hermanos, cuando cae en la tierra, nunca vuelve. Así es. Siempre, hermanos, la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios, hermanos, empieza a hacer algo. Cuando empieza usted, amado hermano, cuando usted empiece a tener problemas con un hombre, una mujer, un amigo, una amiga, una persona, cuando usted le habla de Dios a una persona, esa persona es esclava de usted. Cuando usted empieza a hablar con autoridad, cuando usted empieza a hablarle de Dios a una persona, la persona no haya que responderle y esa persona reconoce la autoridad que hay en usted. Y si le empieza a hablar la palabra de Dios, la persona, hermanos, que lo está oyendo está reconociendo que usted está utilizando una espada. La persona, hermanos, está reconociendo que usted está utilizando lo que es el rema de la palabra de Dios. Cuando aquellas personas, hermanos, venían en el camino de Maús, ellos, ¿sabe qué venían platicando? Pobrecito profeta, se murió. Pobrecito Jesucristo, lo mataron. Y ahí se quedó en la tumba. Y de repente viene alguien correteándolos por atrás y se les pega. Y les dice: hey, ¿qué están platicando entre ustedes? ¿Qué vienen platicando? Y se quedan viéndolo y le dicen: pues ¿quién no ha sabido que el Cristo, pues ya se acabó el corrido de Cristo Jesús? Ya se acabó. Allá quedó en la tumba. Y Jesucristo empezaba, hermanos, a hablarles en el camino de Maús. Y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y se les abrieron, hermanos, los oídos espirituales. Empezaron a tener fe y dijeron: pues ¿quién nos está hablando? Yo soy. Con razón. En cuanto empezamos a oírte hablar, sentíamos que adentro de nuestro corazón palpitaba nuestro corazón. Sentíamos algo espiritual. Sentíamos la misma palabra convertida en rema. Por eso, hermanos, el hombre espiritual entiende más las cosas que son del espíritu. Pero la persona, hermanos, carnal, batalla. La persona, amado hermano, necesita meterse más con el Espíritu Santo. La persona necesita meterse más en ayuno y oración para poder andar en el Espíritu. Siempre que ande en la carne, no va a poder entender las cosas, hermanos, espirituales. Porque las cosas espirituales de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Y las cosas de Dios, quien puede entenderlas es el hombre espiritual. Pero el hombre carnal no necesita el nuevo nacimiento. Necesita una persona tener el nuevo nacimiento. Y para poder, amado hermano, convertir la palabra, hermanos, en rema, necesita, hermanos, hablarla. Usted háblela. Y si se sube allá arriba de la luna y usted empieza: pues no me ve, ni siquiera anda un marciano por aquí, ni un lunático me ve, pues ¿quién me va a oír? Usted habla y dice la palabra que nunca volverá vacía. Va a ser algo porque va a ser algo. ¿Saben por qué lo creemos? Por fe. La fe, hermanos, la fe es algo, hermanos, increíble. Y si usted se acerca a Dios, crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Le voy a dar una enseñanza de lo que es fe. ¿De qué color es esta pared? Dígalo. ¿Sus ojos están qué? Lo están mirando. Y es blanco, ¿sí o no? Esta pared. Pero si nos dice la palabra de Dios que la pared de fuego Pentecostés es azul, ¿a quién le creería usted más?
¿A quién le creería a usted, hermano? Usted diría, ¿está loco Cristo? No es cierto, está mal Dios. Dios está diciendo, es un ejemplo, que la pared de fuego Pentecostés es azul, pero ustedes están viendo la blanca. Ustedes están creyendo ¿a qué? A lo que ven, a lo que sienten. Eso no es fe. Fe, hermanos, es apoderarse de las cosas, hermanos, futuras y traerlas ¿a dónde? Al presente. Eso es, amados hermanos, el hombre espiritual, Pneuma. Amén. Voy a brincarme y vámonos al otro. También el hombre es alma. Y la palabra alma en el hebreo es Nepesh o Nefesh. Cuando el hombre anda conforme a lo que ve o lo que oye o lo que siente, a este hombre se le llama un hombre almático que anda por puras y es llamado psúquicos. Fíjese cómo se mueve. Ay, estoy sintiendo que aquí hay personas que me van a dar $500. Es más, estoy sintiendo en mi corazón que Dios me está revelando que me van a dar 500. No, esa persona se está moviendo, ¿por qué? Emoción. Muchos falsos profetas, ¿por qué se mueven? ¿Por el espíritu o por el alma? Son almáticos. Y estas personas pertenecen, hermanos, al grupo de los psúquicos. Andan, hermano, danzando y gritando y hablando en lenguas y dándose golpes de pecho y todo. Y cuando salen, ¿qué hacen? Cuando salen, ¿qué hacen? ¿Eso es hombre espiritual o es hombre almático? Se estaba moviendo por emociones, se estaban moviendo por emociones. La persona, hermanos, que profetiza, tiene que profetizar conforme ¿a qué? A la palabra, a lo que está escrito. Una persona se emociona, hermanos, en el alma, se emociona tanto y dice, hermanos, les tengo una fecha para la venida de Cristo Jesús. Va a ser así, 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 así. Y ustedes me creen, hermano, porque los cristianos casi siempre le creen, hermanos, a cualquier persona que profetiza lo que eras y no conforme a la palabra de Dios. Y le creen y le endulzan ahí el oído y le rascan la barriga y le dicen, no, hombre, andas pero que te llena así. Y todo el mundo, amado hermano, entiende las cosas así. Andan en el alma. Se llaman, hermanos, personas psúquicos. Se llaman personas almáticas. Las personas les creen, hermanos. Estas personas le creen. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Rápidamente estas personas se confunden. Tiene que ser la profecía donde con base bíblica. Les dice el profeta, ya tengo la fecha para la venida de Cristo. ¿Y ustedes qué harían? ¿Qué harían? ¿Eh? ¿Pero ustedes me van a creer a mí? ¿Me van a creer a mí o a la palabra? El día y la hora nadie lo sabe. Ni aún los ángeles, sino solamente ¿por quién fueron guiados ustedes? Por la palabra, por el Espíritu Santo, porque la palabra, hermanos, aquí adentro de la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ahí está la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Habla el Padre, habla el Hijo y habla el Espíritu Santo. Con esto me callo. Entonces el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, hermanos, es la carne, el polvo.
El hombre que anda conforme a los deseos del cuerpo o de la carne es también llamado sárquicos. Es un hombre completamente perdido. Anda en la carne. Es un hombre carnal. Y esta persona pues va a tener que sufrir mucho para entrar cuando menos en el lado de las emociones. Pero aún así, cuando entra en el lado de las emociones, en el nivel almático, todavía le va a faltar, hermanos, darse unas probaditas espirituales para entrar, hermanos, en el hombre neumáticos. Amén. Esto, amado hermano, es lo que nos enseña que es el hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Quiere aprender más de lo que es el espíritu humano? ¿Quiere aprender más de lo que es el cuerpo físico y el alma? Siga viniendo a estos estudios para que usted siga aprendiendo. Amén. Es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos de lo que enseña la Biblia. Amén. Póngase en sus pies. Aleluya.